Muy buenas otra vez. Continuamos con la biografía de Diego Fuentes Ortega, en la tercera entrega de la biografía. Bueno, lo primero que quiero decir, quiero pedir disculpas por un dato que pasamos en el último vídeo, donde decíamos que cuando Diego fue relevado de su cargo por el gobernador civil del PRR, habían colocado a Manuel Álvarez como alcalde, lo cual es erróneo, no fue Manuel Álvarez, me confundí por el tema de la firma. Manuel Álvarez fue alcalde luego ya en el directorio franquista más tarde, y desde luego no era moderado. De quien queríamos hablar era de Antonio Canto Berlanga, que fue el que asumió la alcaldía cuando Diego Fuentes fue apresado en 1934. Estando este alcalde en el ayuntamiento de Cueva del Becerro es cuando se va a producir las elecciones de las que hablamos ya en el anterior capítulo, que se van a producir en un ambiente muy tenso, muy polarizado, donde los partidos obreros tienen milicias, los partidos derechistas se han aglutinado en torno a la religión, que también lo dijimos en el anterior capítulo, que la quema de iglesias y los atentados contra la religión iban a suponer un gran problema para la República, como así fue. Y tras una importante campaña de nuevo de los partidos obreros y del Frente Popular, se celebran las elecciones en el mes de febrero. El mes de febrero había sido muy lluvioso, lo que favorecía la abstención, pero había mucho paro. De un censo de 1.429 electores, con un 32% de abstención, 90 votos van a ir para la derecha y 870 votos van a ir para el Frente Popular. De la derecha estaban el Partido Agrario, la CEDA y el PRR. Hay que recordar que estas elecciones no eran municipales, eran constituyentes, y en el momento en que las gana el Frente Popular, lo primero que van a hacer es restituir a los alcaldes, porque era una de las reivindicaciones que había hecho el Frente Popular, tanto la restitución de los alcaldes que habían sido cesados en 1934 por los gobiernos civiles, como la amnistía de todos los presos que habían participado en la Revolución de Octubre, que solamente triunfó en Asturias, pero que se produjo en todas las provincias españolas. En el momento que gana el Frente Popular, los derechistas no van a aceptar los resultados de las elecciones, van a empezar a manifestarse, se va a crear un ambiente que si ya era tenso, ahora se convierte prácticamente en explosivo. Además, en los meses a partir de que gana el Frente Popular, que va a promover un cambio incluso de la presidencia de la República, que hasta ahora la había tenido Niceto Alcalá Zamora, va a pasar al propio Azaña. El gobierno del Frente Popular va a ser un gobierno muy activista. Vuelven a producirse atentados contra la iglesia, se vuelven a quemar iglesias, y esto provoca de nuevo la ira de los derechistas. Se van a retomar enseguida todas las reformas de la primera etapa. Los alcaldes van a tomar un poder inusitado. En los gobiernos civiles nadie quiere hacer la función de gobernador ante la situación que se ha provocado. Los alcaldes cogen un gran poder y van a enfrentarse de tú a tú con los terratenientes. Van a incluso imponer dónde van los jornaleros, cuántos jornaleros van, como si las fincas fueran suyas. Se va a comenzar a ocupar fincas, como fue en el caso de la Cueva. Se ocuparon Borbollón, Zaharillas, casi todos los cortijos fueron ocupados. En abril de 1936 el gobierno civil manda una nota a los ayuntamientos para impedir que se celebre el Día del Trabajo el 1 de mayo. Sin embargo, el telegrama llega tarde al ayuntamiento de la Cueva, con lo cual el 1 de mayo se va a celebrar una gran concentración en el puerto del Monte, entre las provincias de Cádiz y Málaga, y van a participar asociaciones políticas de Cueva del Becerro, de Arriate, de Setenil, de Alcalá, incluso vendrán algunos de la Torre. Al finalizar la concentración, los componentes de los pueblos van regresando a sus municipios, y cuando se separan los grupos de Alcalá y de Setenil, en una zona llamada Los Llanos del Higuerón, se topan con la Guardia Civil, que en una actitud provocadora les impide el paso. Finalmente hay una refriega, los guardias civiles disparan contra la masa
y asesinan a 2 obreros y hieren a otros varios. Habrá una investigación, se apresará a varios obreros que serán liberados luego en mayo gracias a la intervención del gobierno del Frente Popular, lo cual crea una situación muy conflictiva. En Ronda se da una manifestación promovida por los falangistas de Ronda que acaba con los falangistas en la cárcel y, como digo, se crea una situación, un caldo de cultivo imprevisible. El Frente Popular reactiva su actividad en contra de la religión y prohíbe todos los símbolos religiosos en lugares públicos, prohíbe los crucifijos en los colegios, y todo esto va a recalentar al espectro derechista de la población. Por otro lado, los militares africanistas habían hecho un complot, ya llevaban tiempo reuniéndose y preparando un golpe de estado que finalmente el 17 de julio de 1936 estalla en África, Ceuta y Melilla, y pasa a la península el 18. Como ya hemos explicado en otros vídeos, Sevilla y Cádiz en nuestro caso son las que se van a sublevar y Málaga se queda en la bolsa republicana, afín al gobierno. En el momento que se da el golpe de estado, el gobierno se queda prácticamente sin autoridad, puesto que la mayor parte del ejército se pasa a los golpistas y una gran parte de las fuerzas de orden hace lo mismo, con lo cual el gobierno se queda sin la fuerza, digamos, para imponer su autoridad. En el momento que se da el golpe de estado, los ayuntamientos pasan a ser secundarios y se crean en todos los pueblos unos comités políticos. Diego Fuentes, que había sido restituido como alcalde en el momento en que se aplicó la amnistía y las pretensiones del Frente Popular, se hace cargo de nuevo del ayuntamiento, pero en el momento en que se crean los comités políticos, Diego Fuentes pasa a ser secretario del comité y quedan los ayuntamientos, como digo, subyugados a los comités políticos que van a adoptar todos los poderes del Estado, el de orden, el social, el económico, etc. En los pueblos grandes existirán comités de abastos, comités de guerra, comité político. En la Cueva solo habrá un comité que estará presidido por José Angulo Cordón, Pepe Angulo, el secretario será Diego Fuentes, estará el Niño Masco y habrá una serie de componentes de este comité que serán el núcleo duro de la convencedora. Los gobiernos civiles, el gobierno civil de Málaga manda una circular diciendo que los cultivos que se hayan abandonado por parte de los terratenientes lo deben pasar a propiedad pública, con lo cual esto se lleva a efecto porque los terratenientes, los propietarios en general han huido, y si no han huido están escondidos o han sido asesinados, como ocurrió en Ronda, donde fusilaron a casi todos los terratenientes de las grandes fincas, de forma que el comité de la Cueva lo que va a hacer es aplicar esta colectivización y, aprovechando que es julio y ya se han recogido las cosechas en los cortijos, va a coger un camión con una serie de militantes de la convencedora y gente del pueblo afín a las ideas socialistas, y van a recorrer todos los cortijos de la zona confiscando el grano que estaba ya guardado en los cortijos. Para almacenarlo van a utilizar la iglesia, van a despejar la iglesia de mobiliario y de santos. No van a destruir nada ni van a quemar nada, bueno, sí los archivos de la iglesia, pero las imágenes de los santos y demás van a pasar a algunos vecinos beatos que se van a hacer cargo de ellas. Una vez limpiada la iglesia, lo van a utilizar como almacén donde van a dejar el grano que confiscan en los cortijos, y a su vez van a crear un economato. El economato lo van a ubicar en la casa de Serafín Becerra, que era la casa de la marquesa. Allí van a colocar una especie de tienda y van a repartir una serie de vales entre los vecinos del pueblo, y a cambio de estos vales en el economato se les daba a las familias la comida que necesitaban para subsistir. Además de esto, se van a detener a todos los derechistas del pueblo, por lo menos a los más significados, y se van a encerrar en la cárcel del pueblo. Se les va a encerrar en la premisa de que han apoyado el golpe de estado militar. Así van a estar unos días, se les va a interrogar, se va a registrar sus casas y se les va a confiscar todas las armas que tenían. La mayoría eran armas del Somatén, que eran buenos fusiles, el resto eran escopetas de caza, y con este armamento se van a crear unas milicias con gente del pueblo
a los que se le va a dar una pequeña paga por hacer unas guardias que van a ser los corrales, la carretera, en el Ventorrillo sobre todo. El Ventorrillo se va a fortificar, puesto que ya hay avances militares, como ya hablamos en el vídeo de la Jubía, y los frentes se habían quedado en el norte por Osuna y en el oeste por Olvera. Por lo tanto, siempre se pensó que los fascistas iban a entrar por Olvera, de ahí que se fortificara el Ventorrillo. Algunos de estos milicianos locales se van a unir a los confederados de Ronda y van a participar en algunas escaramuzas por la comarca. Algunos, como Antonio Ponce, irán hasta la Torre de Alaquime, Setenil, junto al Brigada Trujillo, en los avances que estos harán hacia el frente de Olvera. Otros, como Antonio Arias, participará en la toma del cuartel de Saucejo, y algunos otros engancharán ya los batallones de voluntarios que estaban empezando a formarse en la ciudad de Málaga. El Ventorrillo, que era la vivienda familiar de Diego Fuente, lo abandonan para que puedan instalarse allí en las fortificaciones, y María y los niños se van a Málaga. María estaba embarazada ya de bastantes meses y se van a vivir a Málaga, al hotel o a la pensión de su hermana, que era donde Diego había sido apresado en 1934 por el tema revolucionario. Bien, a los derechistas se les va a liberar a los pocos días, se les va a aconsejar que no salgan de casa, arresto domiciliario más que nada para no provocar ningún incidente. Diego Fuentes se va a mostrar como un alcalde, miembro, secretario del comité en este caso, muy moderado, muy prudente. No va a dejar que se asesine a ningún derechista. De hecho, el alcalde de Ronda, Francisco Cruz, le solicita a Diego que le envíe a los presos para juzgarlos en Ronda, y Diego se niega porque dice que los juicios se celebrarán cuando haya acabado el conflicto. La Guardia Civil en la cueva, que dijimos que estaba compuesta por 5 guardias y un sargento, en principio adopta la misma actitud que el capitán de Ronda, que no se pronuncia, se quedan acuartelados. Sin embargo, Diego Fuente va a conseguir que la dotación de la cueva participe, se mantenga leal al gobierno y colabore con el comité local del pueblo. Para ello les va a solicitar el armamento, y el sargento va a acceder a entregarle las armas cortas, y los guardias se van a quedar con las armas largas. Estos guardias van a participar en las vigilancias del pueblo, el sargento va a ayudar a organizar las guardias, y cuando lleguen los fascistas a la cueva, algunos de estos guardias darán la vida en la zona de las canchas intentando defender el pueblo. Hay que decir que como la cueva lo que producía mayormente era grano, lo que se hacía era, en el mismo camión se daban algunos viajes a la semana a otros pueblos, a Ronda, a Málaga, y se hacían intercambios de cereal, que es lo que más predominaba en la cueva, por otras materias como podía ser chacina en Ronda, o en Málaga tabaco y otras cosas necesarias para la población. Bien, pues así van transcurriendo los meses de julio y agosto. Los cueños van a estar informados de todo lo que se cuece alrededor, de los avances militares de Redondo, de Varela por Antequera. Se van a producir visitas de grupos anarquistas descontrolados que venían de Ronda y otros pueblos en busca de derechistas, y Diego tuvo que salir al frente del comité en varias ocasiones a expulsar a estos piquetes y a decirles que no le iban a entregar a ningún derechista. Se puede decir tranquilamente que Diego le salvó la vida a los derechistas de la cueva. Por otro lado, esta actitud de Diego se corrió por la provincia, y hubo gente que vino a buscar el amparo de los socialistas cueveños, como fue el caso de un nieto del Diablo Chico, que era terrateniente en Cañete, e incluso el administrador de la finca de Ortejica, que fue encerrado en la cárcel del pueblo para protegerlo. Por otro lado, el cura Antonio Cantos, que era originario de Ubrique, estaba en la cueva cuando se produjo el golpe. Cuando se produjo el golpe, los curas fueron muy atacados. Por lo tanto, el cura de la cueva buscó amparo en el comité, y Diego Fuentes lo que hizo fue protegerlo en una casa del molino. Lo tenía allí custodiado con un vecino del pueblo, Pepe Los Callos, y allí estuvo una temporada. El alcalde Cruz
intentó varias veces llevárselo a Ronda para fusilarlo con el resto de religiosos que cayeron en Ronda. Sin embargo, Diego nunca quiso que se llevara al cura porque sabía lo que le iba a pasar, así que intentó sacarlo del pueblo a la zona fascista. Sin embargo, el cura tenía mucho miedo porque días anteriores habían asesinado al único vecino de la cueva derechista que cayó, y no cayó en el término de la cueva, sino que fue en Alcalá, puesto que este hombre se llamaba Gonzalo Villarejo, era encargado de la finca del Biján, y cuando el camión fue a requisar el grano se negó, hubo una fuerte discusión, algunos disparos también por parte de los milicianos, y este hombre salió corriendo por el río, se refugió en Lozanillas y en cuanto pudo intentó pasar a la zona de Olvera. Sin embargo, cuando iba por el término de Alcalá fue parado por un piquete de alcalareños y fue asesinado por un tal Torreño. La muerte de Gonzalo le llegó a oídos al cura y este no quería salir del pueblo porque temía que lo mataran. Así que finalmente Diego, cuando fue a visitar a su familia, porque María y los niños se habían ido a Málaga en el momento que tuvieron que abandonar el Ventorrillo, Diego iba a hacer algunas visitas a su mujer, que como he dicho estaba embarazada, y en una de esas visitas vinieron los rondeños y la gente del comité de la cueva no pudo evitar que se llevaran al cura, que finalmente fue fusilado en Ronda. Bien, pues ante el avance militar de los fascistas, finalmente el día 14 de septiembre el comité da orden de evacuar la población de la cueva. Muchas familias ya habían huido, como habíamos comentado en el vídeo de la Jubía, y en este caso el comité lo que va a hacer es destruir toda la documentación del comité. Se van a llevar una máquina de escribir y van a confiscar el coche del dueño del parador, que es un modelo más o menos como el que podemos ver en la foto. Y en este vehículo van a huir Diego, José Angulo, la mujer de José Angulo, el hijo de José Angulo. El coche lo va a conducir Currillo el chofer, que era un carpintero del pueblo. Van a ir varias personas, más de 10 personas van a embarcar en el coche, van a ir a Piñado, saldrán en dirección hacia Ronda, luego pasarán al Burgo y de ahí irán hasta Cártama. En Cártama se van a quedar alguna noche en un cortijo con algunos cueveños y luego pasarán por fin ya a la ciudad de Málaga. En Málaga Diego va a estar en contacto constante con Benito Luna, que como dijimos anteriormente era diputado del Congreso, y este estaba en contacto con el gobierno del Frente Popular, y estuvieron allí los 5 meses hasta que los fascistas entraron en Málaga. Benito Luna le aconsejó a Diego que se fuera de Málaga porque sabía que estaban ya a las puertas los fascistas, y Diego le dijo que tendría que esperar porque su mujer estaba a punto de dar a luz. En cuanto dio a luz, finalmente embarcaron en un tren y salieron en dirección hacia Almería. Y ellos, en el coche del parador que recuperan en Almería con José Angulo, continúan hacia Valencia. Una vez en Valencia, Diego se va a establecer en la población de Sueca, junto a la Albufera, y José Angulo y su familia van a estar en Sollana. Allí va a morir el padre de José Angulo, que iba con ellos también exiliado, y la familia de José Angulo se va a ir a Ciudad Real, donde va a permanecer casi toda la guerra, mientras Diego Fuentes se va a quedar en la zona de Levante, en Valencia, en contacto con el gobierno del Frente Popular. Diego Fuentes pudo participar en las negociaciones para hacer un intercambio de prisioneros entre José Antonio Primo de Rivera, que estaba preso primero en Madrid y luego en Alicante. Cuando Diego estaba en Valencia, Primo de Rivera ya estaba en Alicante. Intentaron intercambiar a este preso, a José Antonio, por el hijo de Largo Caballero, que había sido hecho prisionero en la zona fascista. Finalmente este intercambio no se pudo dar porque Franco se negó y José Antonio fue fusilado, como ya sabemos. Una vez que los fascistas van ocupando el Levante, Diego y su familia se trasladan a Cataluña. El mismo gobierno de la República también se va a Cataluña y allí va a trabajar Diego en un ministerio, en unas oficinas. Entonces la familia de Diego se trasladó a Figueras o Figueres, y Diego estaba a caballo entre Barcelona y Figueres.
Cuando los fascistas ocupan Barcelona, el gobierno de la República cruza la frontera, los funcionarios cruzan por el Pertús, y cuando Diego va a buscar a su familia se encuentra que ya se habían ido. María y los niños se habían huido antes de que llegara Diego. Cuando cruzan la frontera, María y los niños van a ser trasladados en un tren a un campo de concentración en Bruyères, al sur de París, mientras que Diego se va a quedar en un campo de concentración en Argelès-sur-Mer, al sur de Francia. Allí va a estar un tiempo hasta que es trasladado a otro campo de concentración en Orleans. Una vez en Orleans, Diego consigue salir del campo y encontrar trabajo en una fábrica, lo cual le permite traerse a su familia. Allí va a trabajar en una fábrica durante 6 meses y finalmente se va a poner a trabajar en la agricultura, que es lo que él conocía, con los agricultores franceses. Sin embargo, en ese momento había estallado la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y María, para evitarle a sus hijos el trance de los nazis, lo que hace es ponerse en contacto con su padre, con Manolo Señorito, para que éste se lleve a sus nietos. Manolo accede, lo organiza todo y los niños se van solos desde Orleans hasta la frontera. Allí va a recogerlo un intermediario que se va a llevar los niños hasta Málaga. Así los niños van a llegar al pueblo, se van a quedar allí. Sin embargo, María y Diego van a tenerse que quedar bastante más tiempo en Francia. María será la siguiente en volver al pueblo. Al llegar al pueblo va a tener que vivir casi de la caridad, porque todos le dan la espalda, no tiene dónde quedarse, le han quitado el ventorrillo. Y Diego finalmente, cuando pone los pies en España, es detenido y encarcelado por su pasado político. Así pues, fue encarcelado en 1943 y va a sufrir un largo proceso porque hay muchas causas diferentes, con muchos testigos. Se le va a acusar de haber asesinado al cura. Sin embargo, los otros presos cueveños del comité, que habían sido apresados a su vuelta de los frentes republicanos, van a decir que la culpa del asesinato al cura fue del alcalde de Ronda. Esto lo hacen porque el alcalde de Ronda ya había sido fusilado en 1940, con lo cual no le iba a pasar nada, y esto ayuda a que Diego finalmente pueda cumplir una condena más o menos corta y regresar al pueblo. Cuando Diego regresa al pueblo, se hace cargo de su familia, que estaba en bastante malas condiciones. Un familiar les deja una casita y Diego coge una parcería para poder trabajar y mantener a su familia. María, por otro lado, hace una visita a Málaga al obispo Herrera Oria para ver si le pueden devolver el ventorrillo. El ventorrillo que había pertenecido durante el colonato al marquesado. Cuando Diego se va al exilio, ya sabemos lo que ocurrieron con los bienes de los republicanos, y Serafín lo que hizo, Serafín Becerra, como administrador del marqués, lo que hace es requisar el ventorrillo en aras de su patrón, digamos. Sin embargo, sabemos que el marqués estaba de acuerdo en que se le devolviera el ventorrillo a Diego, pero Serafín no quiso. Por lo cual, en compensación, el obispo consiguió que a la familia Fuentes se le cediera una casita en el barrio y una fanega de tierra para poder vivir. Sin embargo, la vida de los Fuentes en la cueva nunca fue lo mismo, porque estuvo constantemente vigilada por la Guardia Civil, que se hacía guardia incluso en su puerta. Cualquiera que contactara con Diego o conversara simplemente o estuviera un rato en su casa era molestado, era detenido, con lo cual Diego empezó a apartarse de la política por el bien de los demás. Era un hombre generoso. Además, según su hijo Manuel, dice que tuvo sus diferencias con Angulo a la hora de apoyar al movimiento guerrillero, y finalmente Diego pues toma un papel muy secundario, cada vez más alejado de la política. Además, María sufría mucho con esta situación y Diego pues acaba alejándose cada vez más del tema político. Diego va a vivir de su trabajo en el campo, en la parcería. Va a padecer en sus últimos años una grave enfermedad que acabará con su vida en 1958, y Diego pues morirá en Cueva del Becerro, en su tierra, habiendo sido el único alcalde republicano, un hombre solidario, muy concienciado políticamente, y que ha quedado en el imaginario de los cueveños como un personaje fundamental de aquella época.
Y bueno, con esto terminamos con la biografía, el tercer capítulo. Se ha hecho un poco largo quizás, yo esperaba hacerlo en menos capítulos, pero hay muchos datos. En fin, quiero agradecer mucho los me gustas. Me gustaría que hubiera más comentarios, sobre todo aportaciones, porque gracias a algunas aportaciones hemos averiguado lo de Manuel Álvarez, por ejemplo. Suelo poner en los comentarios de los vídeos cuando me doy cuenta de alguna cosa que no es correcta o que ha cambiado, porque esto evoluciona en función de los datos que recibimos. Suelo ponerlo en los comentarios. Y nada, muchas gracias por las visitas y hasta la próxima. El segundo de metralla para rey.